a nuestro curso de esta. ¿Sí me escuchan, Flor? Buenas tardes, sí se escucha. Excelente, muy buenas tardes a todos, sean cordialmente bienvenidos. Les saluda el maestro Abel Luis, coordinador de este curso. Iniciamos en 5 minutos, vamos a esperar que se conecten más compañeros. Tenemos una plataforma para 100 participantes en esta tarde. El estado de Oaxaca. Adelante, bienvenido, maestro. Muy bien, maestro, buenas tardes. Maestro Abel, buenas tardes. Ya estamos aquí por iniciar la capacitación del día de hoy. Les agradezco por la invitación que siempre me hacen extensiva para que yo les comparta temas relacionados con la salud, principalmente temas que son de salud pública, ¿no? Porque ahora sí que es el área donde nos desempeñamos. Pues bueno, muy buenas tardes, compañeros. Mi nombre es Henry Efraín Vázquez Palmero, soy licenciado en enfermería y la mayoría de ustedes ya me conocen. Para los que no me conocen, es un gusto para mí estar con ustedes en esta tarde trabajando con este tema. Es un tema que está se puede decir de moda, porque actualmente es de lo que se habla mucho. Aparte de la viruela símica, se habla también de COVID. Ya hemos platicado sobre COVID, hemos platicado sobre algunas otras enfermedades, ¿no? Que son ahora sí que causan epidemias, ¿no? Que causan afectaciones a la población. Y para esto, el día de hoy les voy a compartir este tema que es acerca de la viruela símica, viruela del mono, como también lo conocemos, o como monkeypox, que así se le conoce también en los Estados Unidos de Norteamérica, ¿no? Entonces, vamos a abordar lo que es el concepto de la enfermedad, cómo se descubrió, cuál es el agente causal y todo lo que conlleva a esta enfermedad, ¿no? Entonces, y también vamos a ver de qué manera ha estado impactando al mundo entero, ¿no? Entonces, vamos a dar inicio. Les pido que si gustan todas las preguntas los dejemos a lo último. De hecho, el tema no es muy largo, pero con la información que tenemos, vamos a platicar de lo que en sí es los puntos más importantes, los puntos claves, ¿no? Porque realmente acerca de la enfermedad, pues no hay mucha información, ¿no? Pero sí, con lo que se cuenta es suficiente para que salgamos de dudas, ¿no? Y bueno, vamos a dar inicio. Muy bien. Entonces, como se los comenté al principio, la viruela símica o viruela del mono es una enfermedad causada por un virus. Esta enfermedad es causada por un virus de la familia Poxviridae. A esa familia pertenece el virus de la viruela símica y principalmente del género Orthopoxvirus, el cual pertenece a la familia Poxviridae. Entonces, ese es el virus causante de la enfermedad, que es una zoonosis viral producida por este virus y está formado por un virus grande con doble cadena de ADN, a eso se refiere el término bicatenario, porque posee 2 cadenas de ADN y el cual
al, al entrar en contacto con las células de nuestro organismo, se multiplica en el citoplasma de la célula. Este género de virus, este género ortopoxvirus, es causante de diversos tipos de viruela, como el virus de la viruela que ya fue erradicada, que se sabe que es una enfermedad la cual causó grandes epidemias, que causó un número significativo de muertes y que ya ha sido erradicada desde el año de 1980. También a este género pertenece el virus causante de la viruela del mono, la viruela símica, y también el virus el virus vaccinia, que es otra especie de virus, el cual se piensa que está relacionado con búfalos. La vacuna que fue creada, lo que nosotros conocemos como la vacuna antivariólica o contra la varicela, está elaborada con virus de esta especie, con virus vaccinia, lo cual hace que al haber sido inoculada en el ser humano, pues nos protege contra las 4 especies del virus. ¿Por qué razón? Porque la similitud del comportamiento de este virus vaccinia es similar al de al de estos 3 especies, ¿no? Entonces, se cree que este virus vaccinia está presente en estos mamíferos, como se los comentaba, y ahí fue donde se empezaron a hacer la elaboración como tal de la vacuna contra la viruela, ¿no? La cual nos protege contra estos 4 tipos de especies de virus. La mayoría de las infecciones humanas que afectan al ser humano son zoonóticas. ¿Y a qué se refiere el término zoonótico? Pues que tiene su origen en otras especies animales y que por el contacto estrecho con ellas, pues puede diseminarse entre especies, ¿no? Por ejemplo, otro ejemplo de enfermedad zoonótica, pues tenemos al dengue, al Zika, el mismo COVID, ¿no? También es una enfermedad zoonótica. Y hay el hecho de, como se lo repetí ahorita, cuando se creó la vacuna contra la viruela, pues ahora sí que hay protección cruzada entre especies, ¿no? Entonces, estas son las características del virus, ¿no? Causante de esta enfermedad conocida como viruela símica o viruela del mono. De acuerdo a la alerta epidemiológica emitida por la Organización Mundial de la Salud el 13 de mayo de este presente año, nos indicó que varios países no endémicos han reportado casos de viruela símica. Los países no dentro de los cuales tenemos países de Norteamérica, tenemos países de Europa, algunos casos en Asia, en Australia, pero principalmente el origen de la enfermedad se presenta o es la zona endémica a la cual hace referencia es a la zona central o la zona occidental del, eh, del continente africano de África, ¿no? Se han identificado más de 400 casos confirmados
y sospechosos en 20 países, dentro de los cuales están Alemania, Australia, Bélgica, Canadá, Estados Unidos, España, Francia, Italia, Holanda, Portugal, Reino Unido y Suecia, ¿no? Entonces, ya se considera como un brote en países no endémicos. No endémicos es porque no está presente el virus en esos países, ¿no? A comparación o a diferencia de los países que les comentaba de la zona central y occidental del continente africano. Y como antecedente, tenemos que esta enfermedad fue identificada, este virus principalmente, fue identificado por primera vez por el virólogo danés Preben Christian Alexander von Magnus en el año de 1958, lo cual fue medicina experimental en monos, principalmente la especie que se le llama macaco fasciolaris. En esta especie de simios fue en donde se llevaron a cabo los estudios experimentales de esta enfermedad. Pero algo muy curioso es que a esta enfermedad se le denomina viruela del mono, pero en sí el mono no transmite la enfermedad. La enfermedad es transmitida por otros animales que ahorita vamos a ver más adelante, ¿no? Pero ese es el dato curioso de esta enfermedad, ¿no? Que se le denomina viruela símica o viruela del mono, pero el mono no nos transmite la enfermedad, se cree que es a través de otra vía de transmisión, ¿no? Pero se le denomina del mono porque en ese año fue donde se experimentó, se hizo medicina experimental en esa especie de simios, ¿no? El primer caso humano de esta enfermedad se registró en el año de 1970 y se presentó en un niño residente de la República del Congo, el cual se pensaba que tenía la viruela, que es se podría decir que es la viruela que causó epidemia, ¿no? Que ya está erradicada desde los años 80, desde el año 1980. Por eso pensaban que era nuevamente esta viruela, pero no, se detectó que se confirmó que era viruela símica. Ese fue el primer caso humano registrado. La viruela, la que causó grandes epidemias, esa sí se erradicó en el año de 1980, ya sé que está erradicada, y la vacunación se suspendió en 1978. Se sabe también que esta vacuna contra la viruela también nos protegía a los seres humanos y prevenía la viruela símica. ¿Por qué razón? Por lo que les comentaba, ¿no? De las especies de los virus que tienen similitud entre ellos y que al ser inoculado en el humano también generó protección contra esos tipos de virus. Existe un subregistro también de casos de viruela símica que se presenta en el África rural. Se le denomina que es un subregistro. ¿Y por qué razón? Porque las condiciones de los servicios de salud de esta zona de África pues es precaria, ¿no? Entonces, a eso se le considera que tiene su subregistro en esa zona de África. Y bien, como se los comentaba, es una enfermedad zoonótica endémica de África Central y Occidental en países como Sudán, Nigeria, la República del Congo, Nigeria. Entonces, Costa de Marfil también
esta enfermedad es endémica de estos países. Endémico es porque está presente el, el virus en esa región geográfica. Al hablar de que se presentó un caso, por ejemplo, por ejemplo, casos en Estados Unidos, se le denomina que es un brote de la enfermedad en países no endémicos. ¿Por qué razón? Porque ahí no radica el virus, ¿no? Pero sin embargo, al África Central y Occidental sí se le considera como una zona endémica de la enfermedad. Eh, lo que les comentaba, que fue identificada de manera inicial en simios en el momento de los estudios experimentales, pero es aquí donde se piensa que los roedores son su principal reservorio. Y ejemplo de estos tipos de roedores, se presenta la infección en ardillas, en ratas, ratones, monos y humanos. Se han identificado a este tipo a este virus que se ha identificado en la zona central de África y en la zona occidental, se han identificado dos tipos de virus o dos cepas. En este caso, la de la zona occidental y la de la zona central, pero se sabe que el virus del África Central es un poco más agresivo porque tiene una tasa de mortalidad del 10% y eh, el virus del África, perdón, el virus del África Central tiene una mortalidad del 10%, el cual se cree que es más agresivo que el virus del África Occidental. Este virus del África Occidental es el que se cree que es el que está circulando en el mundo. Y este virus del África Occidental es menos virulento, es menos agresivo y se tiene una tasa de mortalidad del 1 al 3%. Entonces, por esa razón, de lo que hemos escuchado referente a la enfermedad es que no, no causa gran mortalidad, ¿no? Es solamente te causa sintomatología, pero no es muy mortal como el virus del África Central. Aunado a esto, también este virus del África Occidental tiene solamente un 9% de contagio, no es muy contagioso, tampoco, no es muy transmisible y se cree que se puede controlar, ¿no? O sea, no se puede, no puede llegar a causar una, una alerta como por ejemplo el COVID, ¿no? ¿Por qué razón? Porque la virulencia de este virus es menor a comparación del África Central. Eh, De esta enfermedad se han reportado múltiples brotes en varios países con una tasa de ataque secundario del 9%, que era lo que les comentaba ahorita. Los factores de riesgo o lo que nos hace ser considerados personas de riesgo para adquirir o contraer esta enfermedad es el género masculino, el ser hombre, ese es un factor de riesgo. Vivir en bosques de África Central y África Occidental. ¿Por qué razón? Porque es una zona endémica. Manipular y destazar animales también es un factor de riesgo. Ser cuidador de ser cuidador de un usuario enfermo también es un factor de riesgo. Y no estar vacunado contra la viruela también nos hace ser susceptibles a contraer la enfermedad. Solamente
pues nuestros abuelos quizás si hayan recibido esta vacuna, ¿no? Pero nosotros, pues en la actualidad no. Vacuna contra la viruela, no, porque desde el 78 se dejó de aplicar. Y bien, se cree que estos dos animalitos que tenemos acá, estas dos especies de animales, son los reservorios de la enfermedad. Las ardillas y las ratas de Gambia. Hay países que estas especies de ratas la utilizan como mascotas. Entonces, Ya ven, ¿por qué tenemos al ser infectado este tipo de animales y tener contacto con nosotros, es a donde se cree que se transmite, ¿no? Esta enfermedad pues, se transmite por contacto con fluidos corporales, lesiones cutáneas, las gotas respiratorias de animales infectados o a través de fomites, ¿no? De esa manera es como se transmite la enfermedad. Y bien, aquí les presento una ilustración de cómo se han presentado brotes de viruela símica a través de los años, ¿no? Por ejemplo, en el año de 1970 tuvimos en Liberia, Costa de Marfil, República Democrática del Congo, Sierra Leona y Nigeria, los primeros casos de esta enfermedad. Pero lo que más nos llama la atención de toda esta línea del tiempo de la viruela símica es el brote que se presentó en los Estados Unidos en el año 2003, que fue un total de 47 casos. Y este brote del año 2003 en Estados Unidos se debe a que en ese año hubo importación de ratas de Gambia y de ardillas, lo cual fueron puestas en ventas en algunas veterinarias en Estados Unidos, y estos roedores, al tener contacto con perros de las praderas, era como se llegó a hacer como se llevó a cabo la transmisión de esta enfermedad, ¿no? Entonces, el mayor brote epidémico de viruela símica fue en el año 2003 y fue un total de 47 casos en Estados Unidos. Como dato también, tenemos que la Organización Mundial de la Salud ha reportado 1,315 casos del 15 de diciembre del año 2021 al 1 de mayo de 2022, pero en países endémicos. O sea, no solamente en la zona central y occidental de África es en donde se han presentado el mayor número de casos. Eso es como dato importante. Y nosotros en nuestro país ya tuvimos un caso de viruela símica, el cual se presentó en un hombre que es residente permanente de Nueva York, pero que había hecho un viaje a Holanda, que es donde se cree que pudo haberse contagiado de viruela símica. Entonces, de esa forma es como entró la viruela símica en el primer caso que tenemos reportado en nuestro país. Y bien, como se los comentaba al principio, la enfermedad es causada por un virus de la familia Poxvirus. Es un virus grande que mide entre 200 y 250 nanómetros
en comparación de otros virus, como por ejemplo el COVID, es 7 veces más pequeño que este. Entonces, para los científicos, todavía va a resultar un poco difícil estudiar bien el genoma de este virus por su gran tamaño. Y la conformación o la estructura de este virus es que posee envoltura de lipoproteínas con un genoma de ADN de doble cadena, que es bicatenario, como se los comentaba al principio. La transmisión de la enfermedad como tal no está bien definida, pero se cree que la transmisión entre animal y humano se debe a la manipulación de animales infectados. Por ejemplo, las ardillas o las ratas de Gambia, ¿no? Que les había mostrado en la ilustración. Si este animal está infectado al tacto con él, al sufrir una mordedura o un rasguño, nos podemos infectar. Y esta enfermedad, este virus, ingresa por la piel y también por vía aérea o mucosas. Lo que les comentaba, ¿no? Si por ejemplo, el animal al hacer sus sonidos característicos, al emitir su aliento a través de las gotas de flujo, de esa forma ya nos estamos infectando de esta enfermedad. Y a través de humanos con humanos, al tener contacto directo con el usuario, a través de las gotas de flujo, gotas respiratorias, contacto directo o indirecto con fluidos corporales sin las medidas de protección y a través de fomites o de alguna superficie contaminada, ¿no? Entonces, de esta forma es como se transmite la enfermedad. Y bien, la fisiopatología de esta enfermedad es que después de la entrada del virus, ya sea a través a través de la orofaringe o nasofaringe y a través de la piel, el virus se multiplica en el sitio y migra a ganglios regionales. Ahorita más adelante les voy a mostrar cómo se empieza a diseminar, a cómo se empieza a distribuir el cuadro clínico de la enfermedad y nos vamos a dar cuenta a qué nos referimos con este punto, ¿no? Al entrar a la oro y nasofaringe, cómo se va manifestando la enfermedad y cómo se va multiplicando. Al causar viremia esta enfermedad, al diseminarse en sangre, pues se extiende a otros órganos. Esas de sus características. El periodo de incubación de la enfermedad va de los 7 a los 14 días y me dicen si me escuchan o no me escuchan. Dice María de los Ángeles que no se oye, pero si me escuchan, por favor apóyenme con eso, ¿no? Sí, se oye. ¿Sí? Muy bien. Bueno, el periodo de incubación va de los 7 a 14 días y se puede extender hasta los 21 días. Es lo que menciona la bibliografía. Tiene una fase de viremia secundaria, dentro de la cual en esta viremia se presenta una fase prodrómica. Y en esta fase prodrómica se presenta fiebre y adenopatías entre 1 y 2 días. Esto es el término, decir que el paciente tiene adenopatías, estamos hablando de un
signo clínico característico de la viruela símica. ¿Por qué les comento esto? Porque puede haber otras enfermedades virales o puede haber otras enfermedades febriles exantemáticas, pero el signo clínico característico de la viruela del simio o viruela símica es las adenopatías, el crecimiento en ganglios en el área cervical y también en el área inguinal. Ahorita más adelante les voy a mostrar unas ilustraciones. Y otro de los signos característicos de la enfermedad es que las lesiones iniciales aparecen primero en orofaringe y posteriormente en la piel. Durante este periodo prodrómico, que es el que les comentaba ahorita, que va entre el primer y segundo día, se puede presentar fiebre, escalofríos, cefalea, astenia y mialgias. Y el signo característico, adenopatías, es crecimiento de ganglios, ¿no? Y aquí les muestro una gráfica de cuáles son los síntomas que más prevalecieron en un estudio de 122 casos confirmados que se presentaron en el país de Nigeria con una mortalidad del 6%. El signo que más se presentó es el exantema, la fiebre, la cefalea, el prurito, la linfadenopatías, escalofríos, mialgias, dolor de garganta, fatiga, úlceras orales, tos, conjuntivitis. También se presenta fotofobia y vómito y náuseas también. Pero los signos que más prevalecieron en ese estudio de caso fue el exantema, la fiebre, la cefalea y el prurito, que es característico de las lesiones, ¿no? de la piel. Esto es en un estudio de caso, en un estudio de brote de 122 casos en Nigeria. Y bien, el cuadro clínico de la enfermedad, en el periodo de erupción cutánea, que es después del primero y el quinto día, aparece el exantema en cara, pero el dato característico de la enfermedad es que empieza en la orofaringe, es decir, de forma centrífuga. Esa es la diferencia de esta viruela símica con la otra viruela. Empieza en orofaringe y de ahí se empieza a extender cara, igual de progresión cefalocaudal, ¿no? Como la viruela. Pero la diferencia de la viruela y la viruela símica son el tipo de lesiones, ¿no? Que va causando en la piel. Esta es una ilustración de cómo afecta, cómo se ven las lesiones cutáneas. Posterior a la aparición de estas máculas, pápulas, vesículas, después de la cara se irradia, se disemina hacia el tronco, manos y piernas con diferentes estadios de evolución. Aquí, como les comentaba, las adenopatías, ¿no? Que son características de la enfermedad. Como pueden ver aquí, estas adenopatías inguinales, como se ven, ¿no? Y la diseminación de las vesículas en el cuerpo, ¿no? Inicia siendo una mácula, una mancha,
una pápula, posterior ya se hacen vesículas, después No, ¿verdad? pústulas. Llegó. Apóyenme con sus micrófonos, por favor. Posterior se hace pústula, es decir, que ya estas lesiones ya empiezan a tener acumulación de material purulento y después se hace costra. La mortalidad va del 1 al 10%, lo que les comentaba, que es una enfermedad que tiene poca virulencia, que es menos virulento a la cepa del África Central. Y las complicaciones que se pueden presentar con esta enfermedad, infecciones bacterianas que se pueden diseminar por todo el cuerpo. La neumonía es otra de las complicaciones, principalmente cuando se hace la transmisión por vía vertical, es decir, si la madre está embarazada y adquiere la enfermedad, se puede complicar en el producto a una neumonía. También se puede dar un síndrome de distrés respiratorio también, encefalitis, infección corneal. Como ven, las lesiones también se pueden presentar en las conjuntivas de los ojos, lo cual también puede afectar directamente sobre la córnea y causar ceguera. Eso también es una de las complicaciones. Aunado a esto, también el vómito, la diarrea y la deshidratación son de las complicaciones que se pueden presentar con la enfermedad. Y bien, aquí les muestro una ilustración de cómo se va el ciclo de las lesiones cutáneas. Inicialmente con una aparición de una vesícula temprana de unos 3 milímetros de diámetro. Posterior a esto, una pequeña pústula de unos 2 milímetros de diámetro. Y de ahí cambia a una pústula umbilical que tiene una medida, un diámetro alrededor de 3 a 4 milímetros. Después se hace una lesión ulcerada de unos 5 milímetros de diámetro y posterior a una costra parcialmente caída, ¿no? Entonces así es como va evolucionando las lesiones en la piel. El cuadro clínico con lesiones es de 2 a 5 semanas. Aquí podemos ver cómo son las características de las lesiones. Aquí, en este paciente, si se dan cuenta, las lesiones maculopapulares son con muchas costras, ¿no? Y esto, pues sí, va a dejar muchas cicatrices. Pero vean cómo está diseminado en cara y en manos. Ahí sí. Esa es la característica de la lesión. Y bien, hablar de definición operacional de caso, vamos a ver cuándo se trata de un caso sospechoso y cuándo hablamos de un caso probable. Hablar de un caso sospechoso se le considera a toda persona de cualquier edad con una erupción cutánea o de mucosas que sea aguda y que sea inexplicable, que progrese desde la cara
con extensión al resto del cuerpo y uno o más de los siguientes signos o síntomas concurrentes inmediatamente precedentes. O sea, quiere decir que cualquier persona a toda persona de cualquier edad que tenga erupción cutánea o de mucosas, que no te expliques cuál sea el origen de este y que empiece a progresar de cara y que se vaya extendiendo por el resto del cuerpo y que presente uno o más de estos síntomas como cefalea, fiebre de inicio agudo de 38,5, linfadenopatías. Esto es muy importante porque a través de la linfadenopatía se va a hacer diagnóstico diferencial. Como se los comentaba, hay enfermedades febriles exantemáticas que pueden presentar daño, lesiones en la piel, pero lo que lo hace diferente a la viruela símica es el crecimiento de ganglios. También si tiene mialgias, lumbalgia, astenia, también, ¿no? Si tiene de estos síntomas acompañado de estas lesiones, se puede tratar de un caso sospechoso. ¿Cuál otro también se puede considerar cuando tiene esas lesiones en mucosas? Acuérdense que empiece en orofaringe, es decir, de forma centrífuga. Eso es lo que lo hace diferente de otras enfermedades febriles exantemáticas. Entonces, prácticamente los dos datos clínicos de la enfermedad es significativos, las adenopatías y la erupción cutánea de forma centrífuga. Así que ustedes ya se llevan ese conocimiento, ¿no? Cuando estén haciendo a lo mejor quienes trabajen en el área de vigilancia epidemiológica, cuando llegue un paciente a hacerse un estudio epidemiológico, ustedes ya ven, le hacen el test, le hacen un estudio epidemiológico y ahí van a ir viendo toda la sintomatología, ¿no? Y de ciertas enfermedades, pues ya sabemos ciertas características, ¿no? Pero hablar de esta, pues ya sabemos que tener adenopatías y las lesiones cutáneas o erupciones en mucosas de forma centrífuga, lo podemos asociar a viruela símica. Entonces, aquí hablamos de un caso sospechoso. El caso probable es cuando este caso sospechoso, como el que les comentaba, que además tiene historia de alguno, de los siguientes en los 21 días previos al inicio de síntomas. El vínculo epidemiológico es la exposición física directa con un caso confirmado o un caso probable en el que se sabe que haya tenido o que existió contacto con la piel, lesiones cutáneas o contacto sexual también, o contacto con fumites como ropa o utensilios de uso personal y antecedente de viaje a un país endémico de esta enfermedad. Entonces, es lo que nosotros debemos de tener muy en cuenta para saber la definición operacional de caso. Y el caso confirmado, pues es el caso al cual a través de estudios diagnósticos confirman la presencia del virus, ¿no? Entonces es caso sospechoso, caso probable y caso confirmado. Esas son las definiciones operacionales de la enfermedad. Y bien, el diagnóstico de la enfermedad, ¿cómo se hace? Se puede hacer análisis de las lesiones, de las vesículas, de las pústulas o de las costras en seco y se mantienen en refrigeración de 2 a 8 grados para ser enviadas al laboratorio y ser procesadas, ¿no? En este caso, se envía vigilancia epidemiológica, la envía al ESPO y el ESPO ya hace el seguimiento correspondiente, ¿no? Ahí en ese laboratorio donde se va en busca del virus. Otro
método diagnóstico es el cultivo de un hisopo en el cual se hizo un hisopado en oro y nasofaringe. Y una macroscopía electrónica, cultivos y reacción en cadena de polimerasa. Este es el diagnóstico confirmatorio con el que se podría decir que si tú vas directamente a hacer una PCR, a través de una PCR es donde se diagnostica la enfermedad. Y a través de histopatología también hacer estudios de los tejidos de la piel. De esa forma también se hace el diagnóstico de la enfermedad. Y bien, el tratamiento de la enfermedad, no hay un tratamiento específico, solamente sintomático. Eso es lo ideal. Hidratación, analgesia, antipiréticos. Nada más, no más. En algunos estudios que menciona también la bibliografía, se utilizaron antivirales como estos, el brincidofovir y el tecovirimat. El brincidofovir se tienen datos de publicaciones de revistas científicas en las cuales mencionan que este medicamento, el brincidofovir, causaba elevación de enzimas hepáticas. Por esa razón, se suspendió la administración de estos medicamentos, de este medicamento principalmente, por ese efecto adverso que era elevación de enzimas hepáticas. Solamente se los muestro acá para que sepan que en su momento sí se dio un tratamiento con estos medicamentos, pero los cuales fueron suspendidos por la presencia de efectos adversos. Y también a pocos casos se les ha dado manejo con tecovirimat. O sea, se tienen datos que sí se ha utilizado, pero muy poco. Pero lo recomendable es sintomático, es decir, hidratación, analgesia, antipirético. Nada más, no hay otro tratamiento. Y bien, ¿cómo podemos prevenir la enfermedad? En áreas endémicas, evitar contacto con roedores o primates, es decir, si se viaja a la zona central occidental de África, se debe de evitar el contacto con roedores y primates. Igual, limitar la exposición a carne mal cocida, protección del el personal de salud también debe de protegerse. Esto en el caso de tener un manejo de un paciente o de un usuario confirmado con viruela símica, pues tenemos que tener precaución de contacto, ¿no? A través del uso de guantes, batas, los cubrebocas y las caretas o gogles para evitar el contacto directo con el paciente. Casi son las medidas preventivas son muy similares a las del COVID-19, ¿no? Y también, pues, el aislamiento de casos, ¿no? Que es lo principal. Una vez que se detecte, se confirme, se aísla al paciente, que es lo primordial para evitar la propagación de la enfermedad, ¿no? ¿Y qué recomendaciones le vamos a dar a la población? El lavado frecuente de manos. Ya hemos adoptado la mayoría de toda la población, el lavado frecuente de manos, el uso del cubrebocas también, evitar compartir alimentos, bebidas, cubiertos y platos, también eso es muy importante. Cuando se está físicamente cerca de un paciente enfermo,
pues se debe de usar mascarilla médica, especialmente si está el paciente tosiendo o si tiene lesiones en la boca. Eso es muy importante, ¿no? También la ropa que se utilice, las toallas, utensilios, sábanas en las que se haya estado en contacto la persona enferma, se tienen que lavar y usar detergente. O si tenemos la posibilidad, pues, se desecha, ¿no? Y se utiliza uno nuevo. Es lo más recomendable. ¿Por qué razón? Porque, como saben, las lesiones pueden drenan ese material y entra en contacto con estos, y el no lavarlos, el no hacer bien una desinfección, eh, este, podemos contagiarnos, ¿no? También se debe de limpiar y desinfectar los espacios en los que se haya encontrado una persona enferma y evitar el contacto cercano con la misma. Eso también es muy importante, ¿no? Y también hay que evitar el contacto con las lesiones, ¿no? Del paciente. Las lesiones el evitar el contacto con las lesiones del usuario, ¿no? Que está enfermo. Muy bien, pues hasta aquí. ¿Cómo les pareció el tema? No sé si tengan alguna duda, alguna pregunta. ¿Qué tal les pareció el tema? Ahora sí que el tema no es muy largo, ¿no? Es relativamente corto, pero sí, sí es muy importante, ¿no? Entonces, si tienen alguna duda, alguna pregunta, pues estamos para servirles, ¿no? Si no quieren hacer uso del micro, pues pueden hacer uso de el chat para sus preguntas. Ya nos comentan acá. Nadia, ¿se puede ocupar el Alibur en estos casos? Comúnmente el Alibur contiene óxido de zinc, ¿no? Contiene óxido de zinc y contiene, creo, alcanfor, algo así, para la piel. Para mantener hidratada la piel, se puede utilizar. No está contraindicado. Eh, son, son ahora sí que tópicos, no son sintomáticos, no pasa nada. Marily Cavada, es importante identificar a los pacientes y hacer diagnóstico diferencial con otras enfermedades exantemáticas. Así es lo que les comentaba, ¿no? Que existen enfermedades febriles exantemáticas, pero hay que implementar la definición operacional del caso, ¿no? En este caso, las adenopatías y las lesiones centrífugas son los datos relevantes, ¿no? Para diferenciar la enfermedad de otra enfermedad que sea febril exantemática. Dice, ¿se puede utilizar baño coloidal? ¿Cuál sería el antibiótico para esta enfermedad? Bueno, a ver, primero vamos con el baño coloidal. El baño coloidal también se utiliza para secar, ¿no? Las, las lesiones. Es tópico, también puede hidratar. Todo lo que tenga que ver con sustancias, con cremas que hidraten la piel, pueden ser utilizadas también, pero debemos de tener especial cuidado durante la manipulación de esas lesiones. ¿Por qué razón?
porque se puede infectar también, ¿eh? Es algo que de lo cual se debe de tener mucho cuidado. Alejandra Mendoza dice, ¿cuál sería? Se puede utilizar, dice, ¿cuál sería el antibiótico? Antibiótico, pues no se puede utilizar antibiótico porque es una enfermedad viral, ¿no? Y ya lo habíamos comentado de que solamente es sintomático. Se utilizaron 2 medicamentos, de los cuales uno fue suspendido por elevar las enzimas hepáticas y el otro, pues se tiene muy poca información del uso, ¿no? Pero no hay tratamiento médico como tal para la enfermedad, solamente para los síntomas sintomáticos. ¿Cuál otro dice? La vacuna contra la varicela ayuda en algo con este virus. Es diferente. La varicela es para varicela y viruela es viruela, es otra. Son diferentes. La que sí, como se los comentaba, de lo que sí hay evidencia es que la vacuna contra la viruela que se aplicó en los años 70 o vacuna antivariólica, es así, protegía contra viruela del mono o viruela símica, pero la de la varicela no nos ayudaría en nada. ¿Qué pasa en las embarazadas? En las embarazadas también puede causar lo que les comentaba, puede causar infección por vía vertical y se puede presentar complicaciones como las que les decía, ¿no? La neumonía y el síndrome de distrés respiratorio son lo que más está documentado que puede suceder con estos pacientes. Afectación al producto durante la gestación, lo que les comentaba, infección vertical. ¿Me puede decir si es más pequeño que el virus del COVID y qué medicamento top dice? ¿Me puede decir si es más? No, eso lo comenté de que el virus es muy grande. El virus de la viruela del mono mide aproximadamente de 200 a 250 nanómetros, algo así les comenté las medidas, lo cual lo hace un virus grande y lo cual todavía resulta un poco difícil para los científicos que estudian los genomas de los virus, todavía conocer más sobre ¿no? Pero el virus del SARS-CoV-2 es muchísimo más, 7 veces más pequeño que este virus. Tópicos, pues pueden hidratar. Solo lo que les comentaba de medicamentos, de tratamiento, sintomáticos, analgésicos, antipiréticos y la hidratación y la aplicación ¿cómo se llama? En la piel, mantenerla hidratada, de preferencia para evitar manipularlo y que después estas lesiones se compliquen, no se infecten. ¿Qué tipo de cremas se podía implementar? No menciona cremas, pero sí, como les comento, la hidratación es muy importante. ¿Qué complicaciones tendría? Eso ya lo comenté ahorita. Muy interesante. ¿Qué tan recomendables son utilizar remedios caseros? Como bien se sabe, en las comunidades se utilizan plantas para disminuir el prurito. Me refiero a hojas de árboles, que es lo que más ocupan este tipo de enfermedades. De lo que sí, he consultado en algunas bibliografías, de lo que sí mencionan es de algunas hojas de ciruela, de esas sí he escuchado, ¿no? De que lo pueden utilizar, de que se ha utilizado porque disminuye el prurito y la comezón. Eso sí, lo único que se recomienda es el cuidado de la piel para evitar otro tipo de infecciones, ¿no? ¿Qué cremas o pomadas? Eso ya lo comenté ahorita. Después le comentan por son frescas. Ah, sí. ¿Vacuna de viruela está disponible aún?
vacuna de la viruela desde el año 1978 se dejó de aplicar. ¿Por qué razón? Porque en el año de 1980 se erradicó del mundo la viruela. La viruela que conocemos que causó grandes epidemias anteriormente, ¿no? Diferente a la de la viruela símica. Entonces, si se dispusiera de vacuna contra viruela, sí nos iba a proteger contra viruela símica, pero como ya esa vacuna no está disponible, ya se dejó de vacunar, ya no sería posible. ¿Alguna pregunta más? Maestro Abel, Flor, no sé si tengan alguna otra pregunta por ahí. Hace un momento Raquel Herrera levantó la mano. No sé si tiene algún comentario al respecto. Hola, sí, buenas tardes. Buenas tardes. Mi pregunta es, con respecto a sus conocimientos o su información, ¿sabe qué porcentaje o la probabilidad que tengamos de invasión en México, en el país? Sí, lo que les decía ahorita, Ajá. de acuerdo a la cepa que está circulando, se cree que es la cepa de África Occidental, es menos virulenta y al ser menos virulenta es lo que hace que se pueda diseminar tan rápido. De hecho, en algunos informes, en algunos artículos publicados, mencionan que no es necesaria ¿cómo se llama? La vacunación contra este tipo de enfermedad. ¿Por qué razón? Porque resulta ser poco, o sea, resulta ser una tasa de transmisibilidad muy baja, ¿no? O sea, si fuera una cepa que fuera más contagiosa, es así, pero de acuerdo a las características de este virus que es el que está circulando, no sería posible una afectación así como por ejemplo una pandemia como la del COVID, ¿no? Lo que les comentaba del brote del año 2003 en Estados Unidos, de los 247 casos que se presentaron, ahí sí fue mucho más. ¿Por qué razón? Porque se exportaron ese tipo de roedores, lo cual hizo que se diseminara rápido, ¿no? ¿Por qué? Porque era un gran número de animales, ¿no? Entonces, eso es lo que yo le podría comentar en relación a la pregunta que usted me hace. No sé si resolví su duda o no. Sí, muchas gracias. Y muy bonita su ponencia. Gracias. Muchísimas gracias. Ana Laura Gómez Salazar, aquí en donde yo vivo se utilizan mucho las hojas o retoños de mulato y es muy efectivo para secar las pápulas. Sí, más que nada, pues hay mucha gente que todavía utiliza estas alternativas, ¿no? Pero es debido a lo que comentaban en un principio, ¿no? Que son personas que viven muy alejadas personas que viven muy alejadas en comunidades marginadas o de muy difícil acceso, en los cuales también luego les resulta un poquito difícil acudir a un servicio de salud, o también que son personas que tienen escasos recursos y no pueden acceder a un tratamiento, ¿no? Pero como les comentaba, lo que sí es muy importante es el manejo sintomático de la enfermedad, el aislamiento
la hidratación, la analgesia y el antipirético, ¿no? Eso es fundamental, ¿no? Por ejemplo, cuando se tiene ese tipo de afectación en mucosas, como por ejemplo la orofaringe, pues pueden utilizar eh, ¿cómo se le llama? Antisépticos para hacer gárgaras y limpiar la zona, ¿no? Que es la nasofaringe o la orofaringe, que es en donde empieza a manifestarse la enfermedad, ¿no? Entonces, son aceptables, ¿no? Las alternativas que utilicen, ¿no? Pero siempre y cuando se debe de tener muchísimo cuidado en que las lesiones en piel no se infecten, ¿no? Eso es importantísimo, porque después ya sería un poquito más difícil. A rato se puede hacer una infección bacteriana diseminada y pues podría poner a lo mejor en complicaciones al usuario, ¿no? Entonces eso es lo que se recomienda. ¿Alguien más que tenga alguna otra duda? Entonces, si se dan cuenta, eh, el cubrebocas ya lo vamos a tener que utilizar cuando tengamos, ya hay lugares donde ya se hizo el anuncio que es ya puede uno andar sin cubrebocas, ¿no? Pero pues sin embargo, todavía en COVID se puede dar otro repunte, pero también en un paciente que a lo mejor sea sospechoso de una viruela símica, porque a lo mejor tuvo un familiar que, por ejemplo, aquí en la zona del Istmo, es muy común los trabajadores de empresas eólicas, ¿no? Que son los que puede ser que viajen a uno de estos países y traer la enfermedad. Entonces, ahorita prácticamente como se conoce, como siempre lo hemos dicho, pues a todo el paciente se le debe de considerar como potencialmente infectado, ¿no? Entonces, sí tener nuestras medidas de prevención, ¿no? Eso sí. Y como personal, si llega un usuario a nuestra área, a nuestro centro de salud, a una curación o porque presentó algún tipo de lesión, muy importante, el calzado de guantes, nuestros cubrebocas y si tenemos mascarillas o nuestros gogles, eso es algo también que importa mucho, ¿no? Analgesia, pues lo que se recomienda es el paracetamol, ¿no? El ibuprofeno, que son medicamentos que, principalmente el paracetamol, que es uno de los medicamentos nobles, ¿no? Que, que, que no causan muchas complicaciones, ¿no? En el paciente. Entonces, el uso de antipiréticos como el paracetamol, analgésicos, ibuprofeno, también son medicamentos que se pueden utilizar como analgesia. Y muy importante, siempre cuando hagamos promoción, pues es ante la presencia de un síntoma como estos, pues es muy importante acudir al médico, ¿no? El médico hace la valoración correspondiente y también de una vez se aprovecha para hacerse un estudio epidemiológico, ¿no? Pues bien, ¿alguien más que quiera comentar algo? Creo que ya nadie, ¿no? Ya quedó muy claro. ¿Alguien más tiene algún otro comentario?
Creo que ya no quedó muy claro. Bueno, pues les doy las gracias por su atención. Cualquier duda, cualquier pregunta, ya saben, cuentan con su más humilde servidor y nos vemos en una próxima capacitación y espero que participen igual como ahorita, que tuvimos un buen número de audiencia, ¿no? Muchísimas gracias. Maestro Abel, Flor, no sé si gustan agregar algo más. El maestro Abel no se encuentra, pero muchas gracias a ¿No? todos los que asistieron. Igual Muy bien. forma a usted, muchas felicidades, excelente ponencia. Y Muchas para gracias. los que quieran adquirir la constancia con valor curricular de 2 horas, el costo es de 250 y bueno, ya mandó el número el maestro Abel, al cual le pueden mandar mensaje con su nombre completo, que es el 951-423-6508. Muy bien. Creo que aquí está otra pregunta. ¿Se puede utilizar retrovirales como el aciclovir? No, no se puede utilizar. Solamente sintomáticos, lo que les comentaba. Bueno, si no hay alguna otra comentario, damos por finalizada esta sesión. Hasta luego.